Un texto citado fuera de contexto puede ser nada más que un pretexto. Esta es la segunda parte que les había ofrecido, pero estas son pequeñas muestras de las muchas que existen. Será tarea de ustedes comentarnos otros pasajes que hayan escuchado sobre los cuales se predica, pero que están totalmente fuera de contexto. Como les dije anteriormente, hay que ponerle atención al texto que se nos está diciendo, que se nos está enseñando, pero también no solamente hay que leer ese texto, hay que leer lo que está antes y lo que está después, que es a lo que también se le llama el contexto. Eso sin entrar en el contexto histórico, el contexto totalmente literario, cultural, religioso, político, económico. No vamos a entrar en todo eso, pero al menos lo mínimo que uno puede pedir es que si alguien nos dice el texto, nos fijemos lo que está antes y lo que está después. Por eso te invito a que te quedes con nosotros aquí en Reflexionando, que este tema estará interesante. Y recordándote que si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas y le des clic a la campanita. Bienvenidos a Reflexionando. En Deuteronomio 28:13 se lee así y se predica y se enseña sobre este pasaje usando la versión Reina Valera. Recuérdense que en la Biblia textual dice Yahvé, en la NBI dice Señor, pues en esta vamos a leer que dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Hasta ahí leen los profetas modernos, hasta ahí leen los llamados apóstoles modernos, porque es el texto favorito que ellos citan cuando van a orar por alguien. Le dice: el Señor te va a poner por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Y la persona que está oyendo esto, pues lógicamente muchos de ellos entran en una especie de temblor, lloran por lo que se les está diciendo. Pero esta es una palabra citada a medias. Veamos lo que dice el texto completo, porque hay que leer en su contexto. Deuteronomio 28 se está refiriendo: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Qué dice aquí el pasaje? Sí, es una condicionante. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, para ir, en otras palabras, en la idolatría. Aquí está la condicionante. Bueno, te va a poner por cabeza y no por cola, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Esa es la condición. No es un asunto que porque vino fulano y me dijo: el Señor dice que te va a poner por cabeza y no por cola, estarás encima y solamente y no estarás debajo. Pero si no te dicen esto, el resto te están tratando de manipular tus sentimientos, tus emociones, y hay que abrir bien los ojos en esa situación. Si no te citan el resto del pasaje, te están tratando de lavar el cerebro. Éxodo 15:26. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Y yo he escuchado cantidades de predicadores, evangelistas, que se paran ahí: hermano, yo te declaro sano ahora mismo, porque el Señor dice: yo soy el Señor, tu sanador. Y en este momento decreto que estás sano, levántate. Y entonces muchas veces se ven cuadros bastante deprimentes, deplorables, porque a las personas no se les está enseñando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino que se les da una palabra mutilada, una palabra donde se tapa el resto del contexto. Vea, es cierto, yo soy Yahvé Rafa, que significa yo soy tu sanador.
yo soy tu médico, yo soy el que te da la medicina. Pero en su contexto, ¿qué querrá decir realmente esto? Veamos en el contexto, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. O sea, aquí viene de nuevo la condicionante, como el primer pasaje que nosotros leímos sobre cabeza y no cola. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hay que estar atento. E hicieres lo recto delante de sus ojos, es decir, cumplir su palabra. Y diereis oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Está hablando de una vida totalmente de obediencia. Entonces le dice al pueblo de Israel, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces estos hermanos y hermanas conferencistas que hablan sobre la palabra de Dios le gritan a la gente, y con qué fuerza. Ahora mismo vas a recibir y de aquí vas a salir sano. Yo lo decreto, yo lo digo, porque yo soy Jehová tu sanador. Y entonces le gritan esto, pero le ocultan a la gente. La palabra herejía significa escoger de la Biblia lo más conveniente, torcer las escrituras. Y cuando alguien viene y nada más da una palabra y mutila el resto, sencillamente lo que está haciendo es engañando a la gente. Le estás ocultando lo que el Señor está pidiendo, lo que el Señor está demandando. La palabra de Dios en este caso nos demanda a oír atentamente la voz de Dios, a hacer lo recto delante de los ojos de Dios, a prestar atención a sus mandamientos y poner por obra todos sus estatutos. Entonces, es algo que tenemos que ponerle atención, la importancia del contexto de la palabra. Otro texto, y este fue uno de ustedes que lo mandó también, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos, todos nosotros. Hermano, esto y lo otro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pueblo dice amén, por supuesto. Pero ¿a qué se refiere la palabra todo? Todo significa que puedes hacer algo considerado humanamente imposible. Y todo significa que yo puedo tener lo que yo quiera y todo significa que puedo hacer todo lo que se me venga en gana, o me voy a convertir en un superhombre y una mujer en una supermujer. No, esa palabra todo hay que verla dentro de su contexto. Observe usted en Filipenses 4 del 12 al 13, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se está refiriendo esa palabra? Lógicamente hay que estudiar el contexto, porque si no lo hacemos, estaríamos mutilando la palabra, y por eso dicen, allá anda un montón de gente que le corta a la palabra de Dios lo que no le conviene y agarra solo lo que le conviene. Pablo está diciendo, bueno, he pasado las situaciones más difíciles, las situaciones más amargas, he pasado necesidades, está hablando de lo económico. Así como he tenido en abundancia, he tenido en escasez. A esa palabra le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo seguir viviendo en medio de la necesidad, puedo seguir viviendo en medio de toda esta situación, y yo sé que Cristo me va a fortalecer. Así que no hay supercreyentes, no hay hermanos titánicos, ni superapóstoles. El texto se refiere a la condición económica. Es decir, si estoy pasando por una situación económica difícil, no me voy a tirar a protestar o a hacerme la víctima, a andar llorando, prestándole dinero a todo mundo, sino que Pablo dice, yo sé vivir
en escasez y en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ojo con eso, amados hermanos y amadas hermanas, que hay gente que tuerce la Biblia como les da la gana. Veamos el Salmo 105:15. Este sí es importante también. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este es un pasaje bíblico que yo he estado escuchando en algunos predicadores cuando alguien de la iglesia los cuestiona, cuando alguien de la iglesia les reprocha algún tipo de actitud, cuando alguien se les opone a algo que quieren hacer. Entonces dicen ellos, a mí el que se me opone le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, porque la Biblia dice no toquéis a mis ungidos. Bueno, y entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Yo oí eso de un predicador aquí en Miami que hasta que me dio pena ajena. El contexto dice, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consistió en que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto es interesante, porque si ustedes leen bien el contexto, viene hablando de Abraham, viene hablando de Isaac, viene hablando de Jacob, viene hablando de José y de Moisés. El pasaje no se refiere en este caso a los pastores, evangelistas, maestros, ni estos superapóstoles modernos. Los ungidos siempre fueron los reyes y los profetas antiguos. Ahora bien, ungidos somos todas aquellas personas que hemos sido selladas por el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia, todos los que son creyentes en Jesucristo, fieles a su palabra, seguidores de sus enseñanzas, de sus estatutos, de sus mandamientos, todos los que son seguidores de Dios de todo corazón son también ungidos. Y el Espíritu Santo de Dios los ha ungido para discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces, si encuentran una enseñanza que es falsa, la misma unción del Espíritu Santo le da ese discernimiento y puede cuestionar aquellas enseñanzas que están siendo torcidas o aquellas enseñanzas que van encaminadas para el beneficio de un solo individuo. Así es que no es un asunto que por cuestionar a los maestros, los profetas modernos, a toda esta situación, es que uno está violando la Biblia, no. Sin embargo, hay mucha arrogancia muchas veces en los púlpitos. Estamos viendo la herejía de la avaricia, la vanidad que los distingue como falsos. Entonces la iglesia queda en toda la libertad de cuestionarlos y de interpelarlos. Ninguno de nosotros, los pastores, somos intocables. Ninguno de nosotros. Todos somos, al igual que cualquier persona de la iglesia, estamos sujetos a ser cuestionados, estamos sujetos a ser interpelados, estamos sujetos a que si alguien descubre que algo está malo, pues, y que viene con amor a tratar de corregir, fantástico. Nadie tiene por qué enojarse. Pero hay líderes que tienen a su congregación amenazada y por eso les dice, y no toquéis a mis ungidos, tal y como lo acabamos de leer en el pasaje anterior. En el Salmo 105:15, lo utilizan para la manipulación y lo utilizan para meterle miedo a la gente. Si hay de aquellos que salen de la iglesia hablando de mí, porque la Biblia dice no toquéis a mis ungidos, y con esto se tratan de escudar, con esto se tratan de defender, y usted se va a dar cuenta que son pasajes mal usados, mal interpretados. Algunas sugerencias que quisiera darles entonces. Usted tiene que leer detenidamente el capítulo. Cuando alguien le da la cita, lea lo que dice antes, lea lo que dice después, pero también trate de hacer toda la lectura del capítulo. Lo otro que le sugiero es que compare las versiones, investigue en los comentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno,
Comparar las versiones significa que usted puede comprar algunas Biblias si está al alcance suyo, y si no está al alcance, usted puede encontrar en varias páginas del internet que ya puede ver la Biblia Jerusalén, el mismo pasaje en la Reina Valera, el mismo pasaje en la Biblia textual. Es decir, en la internet usted encuentra cantidades grandes de versiones. Compare, porque en algunas versiones es más claro el mensaje. Investigue. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre estas reflexiones que estamos dando. Me gustaría saber qué opina sobre el tema de esta oportunidad y los versículos que hemos tocado, y si usted tiene otros pasajes bíblicos de los cuales usted se ha dado cuenta que están siendo mal usados. Si no se ha suscrito al canal, yo le invito a que se suscriba, le dé clic a la campanita. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.